Diario de ausencias en una conversación múltiple con José Carlos Beltrán, de la Policía Científica, concretamente responsable del Departamento de Necroidentificación, y José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y además compañero, presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, POISE Global, entre otras tareas humanitarias, como es sobre todo ProKids, que ahora hablaremos también del uso del ADN en una tarea como la de ProKids, en la que José Antonio lleva muchísimo tiempo. De modo que bienvenidos a los dos, y quisiera comenzar por preguntaros cómo está afectando el estado de alarma, esta situación de confinamiento para la mayoría de la población, en vuestros casos y en vuestras tareas, en vuestros trabajos específicos. José Carlos Beltrán, en el tuyo, ¿tu departamento sigue activo? ¿Tú sigues activo? Todos seguimos activos. Bien es cierto que nuestro departamento sí que ha sido, como cualquier otro ciudadano, independientemente de que seamos policías, pues nos afectan también estas cosas y varios compañeros pues bueno, han estado ingresados con un estado grave, pero afortunadamente poco a poco van saliendo. Y sí, mi departamento ha sido uno de los, dentro de la Comisaría General de Policía Científica, pues más afectados, ¿no? por personas afectadas por el virus. ¿Y en tu caso, José Antonio? Pues en la universidad también, en la doble vertiente, la vertiente académica, porque hemos pasado de la presencialidad de todas las clases típicas que va el profesor al aula, a una formación de tipo virtual. Los alumnos han tenido que irse todos a sus casas y lo que estamos haciendo es una formación pues, bueno, a través de videoconferencias, enviándoles información, con seminarios online y todo este tipo de actividades. Y también en la parte de investigación. Los centros de investigación están todos cerrados, excepto, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Genio, un centro que yo dirijo, donde tenemos un poco la misión de tratar de apoyar con nuestro equipamiento y con nuestros materiales en el análisis de, bueno, pues, de los famosos análisis de PCR y de todo este tipo de actividades. Nosotros no estamos en este momento haciéndolos aquí todavía, pero hemos enviado material y estamos a disposición de las autoridades para que en los hospitales se pueda trabajar al máximo. O sea, un gran cambio en nuestra actividad, sin duda alguna. Dentro de ese cambio, no sé cómo valoráis el que en todas las referencias que se están dando acerca de la pandemia, del coronavirus, de la COVID-19, en fin, en sus distintas denominaciones, de esto que tanto nos preocupa y que nos tiene en una situación general de incertidumbre, hay una presencia de la ciencia, de los científicos, una referencia constante, no solo por parte de los responsables, sino en los medios de comunicación, en lugar de tertulianos habituales, hay a menudo científicos con una trayectoria reconocida, con fundamentos científicos que son explicados de una manera accesible para la población. Todo esto podría considerarse, vosotros que sois ambos científicos, un lado positivo de la situación tan tremenda que estamos viviendo, José Carlos. Sí, por supuesto. Yo creo que esa accesibilidad de transmitir el conocimiento a la mayoría de las personas que son ajenas, ¿no? a todo este marco científico que envuelve el COVID, pues lógicamente facilita la comprensión, facilita también la posición del ciudadano para poder abarcar una situación desconocida hasta este momento con esta trascendencia y gravedad, y entonces le es más asequible desde el punto de vista intelectual, consciente, el poder tomar las medidas o asumir las medidas que desde el Estado se proponen y a través de la institución médica para paliar, ¿no? la contaminación. José Antonio. Pues estoy totalmente de acuerdo con José Carlos en este sentido. Es bueno que se transmita la ciencia, es bueno que se intente comprender la ciencia y también, por ejemplo, darse cuenta de que los científicos no tienen o no tenemos. Yo no es esta mi área de especialización, la microbiología y la epidemiología, pero bueno, como científico básicamente
conozco el procedimiento. El científico es una persona que suele tender a ser muy prudente, a veces excesivamente prudente. Nosotros estamos acostumbrados a barajar muchos datos, a compararlos, a someterlos a la crítica de otras personas, de nuestros pares, ¿no? De quienes saben pues, lo mismo más o menos que nosotros, para al final llegar a una conclusión que suele establecerse en protocolos o en publicaciones de tipo científico. Y esto ojalá sirva para darnos cuenta, primero de algo que ya nos hemos dado cuenta, que es de la debilidad del ser humano, pero no del ser humano de una persona, sino del mundo entero, es decir, ante un virus. Ojalá sirva esto para que a partir de ahora nuestras autoridades a nivel nacional e internacional se den cuenta de la importancia que tiene la ciencia de calidad y la capacidad de que haya medios suficientes como para poder detectar, tratar y prevenir este tipo de problemas pues, en cuanto surja, porque este tipo de temas ahora después surgirán de nuevo. José Carlos Beltrán, me gustaría que pudieras explicarnos, y sobre todo para personas que no conozcan exactamente qué significa la necroidentificación, en qué consiste tu trabajo, tu tarea específica dentro de la policía científica. Y aprovecho también para añadirte una segunda pregunta dentro de ella. ¿Hay departamentos homónimos en la Guardia Civil y en las otras policías autonómicas del País Vasco, Cataluña, Navarra? Sí, realmente si tú le quitas el prefijo necro, te quedas con identificación. Lo fundamental en nuestro departamento es la identificación de personas. Cuando le añadimos el prefijo de necro, estamos hablando de cadáveres en ese sentido. Entonces, mi departamento en concreto se dedica fundamentalmente a la identificación de cadáveres, además en una situación muy especial, muy específica y también muy complicada, porque nos dedicamos a hacer una identificación de aquellos cadáveres que de una forma inmediata nunca han podido ser identificados. Es decir, cuando nosotros tenemos un plazo aproximado de 48 horas para hacer las investigaciones más rápidas, más ágiles en la identificación, pues cuando eso no ocurre en un periodo de 48 horas, que es un periodo ya bastante dilatado, entonces es cuando esos cadáveres nos revierten a mi departamento y es cuando comenzamos a realizar las gestiones pues, más delicadas o más sensibles para poder lograr una satisfacción o unos resultados positivos. Efectivamente, mi departamento dentro del CNP, la Policía Nacional, es un departamento homólogo al de otras, como la Guardia Civil u otras policías autonómicas. Lo que pasa es que a lo mejor no utilizan el concepto de necroidentificación, sino que utilizan el concepto genérico de unidad de identificación, ¿no? Pero todos trabajamos en esencia, pues tanto la identificación de personas, bien porque éstas están vivas para otros menesteres, o desde el punto de vista de la necrología o del cadáver. José Carlos, en 2010 se creó la base de datos de personas desaparecidas y restos humanos. ¿Te parece que recordemos en qué consiste y cómo funciona? Sí, mira, la base de datos como la llamamos ahora, de personas desaparecidas, cadáveres y restos humanos sin identificar, nace en el año 2010, o en el 2010 es cuando se implementa desde la estructura del Estado, que va incorporándose paulatinamente dependiendo de cada cuerpo policial. En el caso de la Policía Nacional fue el 13 de mayo del año 2011, pero previamente estuvimos metiendo información en la base de datos. Pero a nivel operativo, para todo el Cuerpo Nacional de Policía en aquel momento, para todas las plantillas de policía científica, realmente fue en el año 2011. Esta base de datos surgió como desarrollo, o por decirlo, teniendo una referencia que era la base que utilizaba Policía Nacional desde 4 años antes, que se llamaba base de datos de cadáveres y restos humanos. Es decir, era una base esencialmente para la identificación de cadáveres. La parte, porque además nada más que se incluían los datos relacionados con cadáveres, pero no así la de desaparecidos. Era una base muy buena, muy detallada en todo lo conceptual relacionado con los cadáveres,
pero no estaban metidos los datos de personas desaparecidas. Fue a posteriori, en este año 2010, cuando desde la Secretaría de Estado de Seguridad toma las riendas para hacer una unificación de datos entre todas las policías y basándose en la estructura que teníamos en el Cuerpo Nacional de Policía en cuanto a lo que es una base de datos en este sentido, pero incorporando en ese momento los datos de personas que han desaparecido. Es una herramienta, por lo que acabas de explicar, fundamentalmente de trabajo interno de las distintas policías, pero cuando los datos trascienden a la opinión pública, las cifras que aparecen provocan mucha inquietud, sobre todo a los familiares de personas desaparecidas. De modo que es importante intentar contextualizar y precisar dentro de lo posible. A fecha de hoy, ¿cuántos cuerpos o restos humanos sin identificar habría que hablar? ¿Qué se le puede decir a las familias, José Carlos? Bueno, vamos a ver, mira, a fecha de hoy en la base de datos tenemos 3.953 cadáveres sin identificar. Pero, o sea, esa es la cifra total. De esos 3.953, 3.211, es decir, un 81%, continúan aún sin identificar. De tal manera que prácticamente el 19% de todos estos cadáveres están identificados. Quiero matizar que estamos hablando de los cadáveres que no han conseguido ser identificados dentro de ese gran volumen de cadáveres que por incidencia judicial se tramitan desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en toda España. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño, pero aún a pesar de todo, como vemos, 3.211 cadáveres es un volumen muy elevado de cadáveres sin identificar, ¿no? Pero a nivel global, la cifra, lógicamente, queda desmerecida por ese volumen tan elevado de cadáveres que surgen con una incidencia judicial a nivel de toda España, en donde pueden entrar pues, muertes por delitos violentos, suicidios, muertes accidentales, muertes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ese volumen es pequeño en ese marco de relación. Lo que Y, más preocupa, José Carlos, de todas formas, es cómo se conectan esos datos de cadáveres no identificados, restos humanos no identificados, con los de personas desaparecidas. Bien, bueno, esto entra en correlación un poco con la pregunta que me planteaste anteriormente de cómo de qué integra, ¿no?, la base de datos de personas desaparecidas. Como decía, nosotros le llamamos o categorizamos los datos dependiendo del origen en cuanto a personas desaparecidas desde el punto de vista científico como datos ante mortem, es decir, son aquellos datos de aquella persona desaparecida que teníamos constancia antes de su desaparición de tipo científico, de tipo antropométrico, de valoraciones clínicas, etcétera, etcétera. Ahí es donde pues, se introducen todo tipo de detalles, estatura, patologías que pudiera tener, radiografías, fórmula dentaria cuando ha ido a un dentista y se ha practicado una revisión, son otros para hacer los cotejos, la huella dactilar que figura en el Documento Nacional de Identidad, en fin, todos estos tatuajes, cicatrices, en fin, operaciones quirúrgicas que haya podido tener, todos esos datos se han recopilado dentro de este macroconcepto que le llamamos antemortem y que en esencia todos esos datos son prácticamente iguales en su mayoría a los que reportamos procedentes de los cadáveres que no tenemos identificados. Entonces, lógicamente, para poder casar y hacer cotejos de identificación contrastando esta información, pues lógicamente toda esa información debe de ser lo más coincidente posible. Cuanta más discrepancia haya entre los datos que tenemos de un desaparecido con los datos de un cadáver, pues lógicamente las probabilidades de que pudiéramos estar hablando de la misma persona se reducen enormemente. José Y en eso Antonio consiste. Lorente, bueno, este es un tema que sé que ocupa desde hace mucho tiempo tu preocupación, José Antonio,
el ADN, que es una de tus especialidades como científico, hace tiempo que se convirtió en una poderosa herramienta. Desde tu cátedra de medicina legal y sobre todo desde tu experiencia, incluso en la relación con la policía y más concretamente con la Guardia Civil, en la experiencia del programa Fénix, ¿qué puedes decirnos al respecto? ¿En qué punto estamos? ¿Estamos aplicando todo lo que la ciencia médica, sobre todo lo referido al ADN, podía permitirnos aplicar? Sí, vamos a ver. Hay que distinguir dos cosas, cantidad y calidad. Como muy bien ha explicado José Carlos, en este momento policía, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, incluso las entidades que operan a nivel autonómico, Chancha, Mossos de Escuadra, ya tienen una perfecta coordinación. En España, en el tema del ADN concretamente, pues desde la ley orgánica, nuestra integración en esta materia y el posterior desarrollo de la base de datos, pues se ha avanzado enormemente en comparación con cuando se comenzó a hacer este tipo de pruebas a través del programa Fénix allá por el año 99-2000, que empezó la Guardia Civil. Policía generó su base de datos también, la Humanitas, en cuanto a la identificación de personas. Es decir, el esfuerzo ha ido paralelo. Inicialmente, hace muchos años estaba o había una cierta descoordinación y en este momento, desde hace ya bastante tiempo, está perfectamente coordinado, tanto policía como Guardia Civil, que son, digamos, las dos grandes fuerzas a nivel de España, a nivel estatal, trabajan perfectamente. Ahora bien, ese trabajo perfecto, yo puedo decirlo desde la universidad, ¿vale? Quiero decir, no. Ese trabajo perfecto lo que necesita es un mayor, digamos, apoyo económico, y en mala época estamos hablando de dar apoyos económicos, pero hay que tener los temas humanos presentes. Yo creo que la calidad la motivación y el cómo se está trabajando desde policía, desde Guardia Civil, desde Mossos, desde Chancha, en este momento es total y absoluta. Y lo que falta, quizás, en mi opinión, humilde y puede que equivocada, es una capacidad de hacer más análisis, pero esa capacidad no es culpa ni de policía, ni de Guardia Civil, ni de nadie, es culpa de que hace falta, pues, un presupuesto que se aplique exclusivamente a esta materia, y desde ya llamo la atención como científico en el temor que tengo a que todo este tipo de gigantesca crisis económica que se nos viene encima sí o sí, pues pueda lastrar temas que son muy importantes, como son el de la investigación en general y en el área biomédica en particular, ¿de acuerdo? Punto uno. Y también en temas que tienen un componente humanitario como es el que nos ocupa. Yo creo que habrá que restringir de muchos sitios, incluso de este, pero habrá que tener una visión global y decir, bueno, si no nos apoyamos a nosotros como seres humanos, si no apoyamos la investigación médica, vamos por mal camino. Pero la situación en este momento es una situación de calidad y dedicación perfectas, y en todo caso de falta de un presupuesto suficiente para poder abordar todo lo que queda pendiente. José Antonio Lorente, me consta que como presidente de QSD Global, de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, eres absolutamente sensible y consciente de cómo las familias de desaparecidos están muy preocupadas, ¿no? Otro día quisiera que habláramos, pero vamos a hacerlo de manera monográfica, de los menores desaparecidos en otros países y cómo con tu iniciativa ProKids has conseguido, con tu kit ProKids, has conseguido resultados impresionantes. Pero es tan intenso y tan extenso el trabajo que has hecho en ese sentido que, si te parece, nos citamos, nos emplazamos para una charla. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Claro que ahora, y volviendo sobre esto, me dirijo a José Carlos Beltrán como responsable policial. A las familias de personas desaparecidas les preocupa sobre todo aquellas cuya desaparición es anterior a 2010, es decir, que no había la base de datos, que pueda haber una descoordinación entre esos restos no identificados y su familiar desaparecido. ¿Qué se le puede decir a estas familias? ¿Está resuelto ese problema? ¿Va a estarlo en un plazo razonable? Bueno, pues mira, es una pregunta muy buena, muy importante, además muy trascendente para lo que implica la viabilidad y la solución de aquellos cadáveres que tenemos sin identificar en España. Porque realmente
las cifras de cadáveres sin identificar anteriores al año 2010, que es cuando se implementa la base de datos de personas desaparecidas, y es en ese instante en donde comienzan a introducirse las denuncias por desaparición, nos quedaba ahí un vacío de denuncias por desaparición realizadas anteriores a ese año 2010. ¿Qué es lo que es? Porque el Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lógicamente están haciendo un esfuerzo grande para poder estar no solamente abordando las denuncias actuales que día a día se están produciendo por desaparición, sino también retomar todas aquellas denuncias anteriores a ese año 2010 para incorporarlas al sistema PDRH, a la base de datos de personas desaparecidas. Y esto, por desgracia, desde el punto de vista tecnológico no se puede hacer y se tiene que estar realizando de una forma manual. Pues bien, hay una parte importante y es que tiene que haber una actitud, un posicionamiento por parte de las familias, y ahí creo que vuestra asociación o fundación, QSD Global, como Intersos o Desaparecido, cualquiera de esas asociaciones, deberían de motivar a las personas, a los familiares de personas desaparecidas, para que por propia iniciativa recurrieran a las oficinas de denuncias de la policía para interponer o recordar esa denuncia que hacía muchos años se interpuso y que hoy por hoy todavía no están introducidas dentro del sistema PDRH. ¿Esto qué implica? Que al no estar esas denuncias por desaparición introducidas en el sistema, y por otros menesteres que ahora, o por otras características que ahora comentaré, pues no puede haber ningún cotejo. Ese cruce de información que estábamos hablando antes entre los datos ante-mortem, es decir, los datos que teníamos en vida de la persona desaparecida, con los datos que disponemos hoy por hoy, pues de los cadáveres que hemos encontrado y que hemos localizado y que todavía están sin identificar. Por eso, independientemente del esfuerzo que hace el Estado para incorporar e ir incorporando esas denuncias por desaparición anteriores al año 2010, es muy importante y trascendente que se una el esfuerzo, y no el esfuerzo, pero sí la conciencia de que las familias no crean que el Estado lo va a resolver por sí mismo de primera mano, porque eso implicaría un tiempo, una demora en el tiempo. Y la práctica nos dice que aquellas familias que por propia iniciativa o bien a instancias del órgano judicial, sobre todo por temas de herencia y de declaración de fallecimiento y demás de personas ya ausentes durante un cierto tiempo, un número de años, pues lógicamente tienen que retomar el tema. Y confiando en esa burocracia, ¿no?, administrativa que implica lo que es una denuncia por desaparición y todo el proceso de investigación, sin embargo, tenemos obstáculos que impiden que, como el que hemos estado comentando, a través de la implementación de la base de datos PDRH, pues que esas denuncias anteriores en el tiempo puedan estar incorporadas y se puedan realizar los cotejos. La experiencia nos ha dicho que esas personas anteriores al año 2010, esos familiares que han recordado, que han motivado de nuevo la denuncia a través de las oficinas existentes en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han hecho que los resultados de búsqueda y de cotejo hayan sido positivos y esos cadáveres que estaban sin identificar hayan podido ser identificados posteriormente a través de esta iniciativa de las propias familias de personas desaparecidas. Y esa es la parte más importante. Mira, para que tengas en cuenta, del 100% de todas las denuncias que tenemos, porque el cadáver más antiguo en el tiempo es de 1968, a fecha conclusa del año 2019, que son un total de 9.351 denuncias. Estamos hablando activas, no del total, porque el total de denuncias tramitadas por desaparición y que constan en la base de datos son de 202.529. Vale, pues eso implica que solamente el 4,62% de ese volumen total de denuncias por desaparición continúan activas en el tiempo. Vemos que es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Pero muy trascendente e importante, porque normalmente esas denuncias activas son difíciles de recuperar
pasado un tiempo y permanecen en el tiempo, igual que también los cadáveres sin identificar. Pero te comento, el 11% de todas las denuncias por desaparición activas son o corresponden a antes del año 2010. Solamente un 11% de todas ese volumen total de esas 9.351, pues un 11%, que la suma total es de 840 denuncias. Entonces, eso pues, realmente nos está indicando que solamente un 11% podríamos realizar un cotejo con los cadáveres que están sin identificar. Bueno, José Carlos, yo creo que lo que acabas de expresar es un mensaje clarísimo de invitar a la familia a que tengan un papel activo, a que no estén esperando a que les llegue la solución con el Efectivamente. paso del tiempo. Pero también es cierto, y esto es una reflexión que también quiero compartir con José Antonio Lorente, por alguna experiencia que sé que hemos podido compartir, cuando algunas familias toman esa iniciativa y han encontrado, por ejemplo, unos restos humanos, los someten a la identificación del cuerpo policial, incluso de alguna instancia judicial, luego el procedimiento es tan lento o hay una respuesta dilatada, que no termina de llegar, que representa un verdadero calvario. Quisiera que, tenemos poquito tiempo ya, pero que nos dijerais, pues Antonio, comienzo contigo, cómo hacer para evitar este calvario añadido en el sufrimiento de las familias. Bueno, este es un tema, efectivamente, Paco, muy doloroso. Además, es un dolor añadido, es una revictimización, ¿no? Si se quiere, de alguna manera, que visto humanamente es absurdo, tiene una base legal que se puede y se debe cambiar, y en ello se está trabajando, y desde la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas de Quest de Global estamos trabajando en ello, como bien sabes tú y como bien saben muchos de los que nos escuchan, otras cosas al incluirlo dentro del Estatuto de la Persona Desaparecida. Hay una serie de plazos reglamentarios legales en nuestras leyes de enjuiciamiento y en nuestro Código Civil que hacen que los procesos vayan especialmente lentos. Eso se puede y se debe cambiar con la legislación a través del Parlamento. Eso no tiene ningún problema, entre comillas. Tiene muchos problemas, pero hay que sensibilizar, y en ello estamos desde la Fundación y desde otros muchos lugares a las autoridades, en este caso legislativas, para que lo hagan. Luego hay que implementarlo, evidentemente. Cuando la ley esté y se cambie una serie de plazos y actividades, pues ahí se hará. Bien, cuando esté en la ley será de obligatorio cumplimiento, y los jueces y fiscales son los primeros que cumplen la ley de manera sistemática y perfectamente. Y si no, ya estarán los abogados de las partes para hacerlo. Pero tiene que haber una buena ley para que deba ser eso. Pero independientemente de todo eso, yo sí haría un llamamiento a todas las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal y a todos los oficiales de todos los juzgados y a todas las personas, para que por favor pudiesen tener un poco de mayor sensibilidad en este tipo de casos. A veces no es que la ley no te permita hacerlo, que haya que cumplir un plazo, que si hay que cumplirlo, hay que cumplirlo, punto y aparte. Pero es una mayor, digamos, capacidad de resolver y de avanzar con este tipo de temas que vienen dañando desde hace mucho tiempo a las familias y a las personas. Cuando evidentemente aparecen unos restos que pueden ser de una persona, y resulta que en el juzgado están 10, 15, 20 días para hacer digamos, algún tipo de oficio o de diligencia necesaria, algún auto judicial para que los huesos se puedan trasladar, y cuando luego llegan y no los entregan a la familia, porque esto no hace falta un cambio de la ley. Es decir, hay cosas donde se puede ser más diligente en este momento. Entonces, que se tenga una especial sensibilidad, igual que hoy en día la hemos conseguido socialmente, por ejemplo, en temas relacionados contra violencia contra la mujer o en temas en delitos contra la libertad sexual, pues que este tipo de acciones con personas desaparecidas y sus familiares alcancen también ese nivel. En ello estamos y hay que conseguirlo. Y además, como dije al principio, los cambios legislativos necesarios. José Carlos, he visto que hacías algún gesto, Sí, que seguramente quieres porque añadir algo en este mismo plano. sí, porque vamos a ver, a nosotros se nos están dando los casos cuando hacemos identificaciones de cadáveres muy remotas en el tiempo. Existe, además de lo que ha comentado José Antonio, un problema añadido, que es la localización del cuerpo.
aparte de lo que implica la tramitación del descubrimiento de ese cadáver en cuanto a la noticia de que ya está identificado. Bien, esto implica en muchas ocasiones que se tienen que hacer exhumaciones de restos óseos, de restos cadavéricos de todos estos fallecidos que no tenemos identificados. Y tal y como está dispuesta la ley de policía mortuoria, pues cada comunidad tiene por decirlo de alguna manera, una idiosincrasia en cuanto a una normativa que no es coincidente en todas las comunidades. Por ejemplo, aquí en Madrid, cuando pasan más de 10 años del fallecimiento, del enterramiento, de la inhumación de un cadáver, proceden a la incineración. Y eso implica una incineración que impide absolutamente cualquier proceso de recuperación de datos de ese cadáver para poder hacer un cotejo y una identificación. Esto es un hándicap terrible, porque nos elimina absolutamente cualquier tipo de posibilidad. Y esto debería de estar parado. Pero, lógicamente, nuestra administración territorial en España pues dificulta muchísimo la facilidad de poder tomar medidas uniformes en todo el territorio nacional, en donde poder unificar estos criterios y en donde también, desde un punto de vista judicial, tener actividades, acciones uniformes, homogéneas, pues desde las más altas instancias judiciales, para poder realizar estas labores de exhumación cuando tengan que proceder a realizarse y que estén verdaderamente coordinadas entre policía y jueces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a esto si le añadimos el gran hándicap que tenemos en la identificación, que es de forma humanitaria el incorporar la base de datos del Documento Nacional de Identidad, en donde tenemos todos los españoles incluida y grabada nuestra huella digital, que hoy por hoy no se puede acceder al Documento Nacional de Identidad por esas cuestiones tan trascendentes que nos implican, que son las humanitarias, para poder resolver estos problemas, nos está impidiendo que cada vez tengamos una línea de tendencia ascendente en el volumen de cadáveres que no se identifican y que podrían ser solucionados en un plazo mínimo de tiempo. Si no es a través de una exhumación que es mucho más compleja, pues sí a través de un tema mucho más menos gravoso desde el punto de vista económico, mucho más ágil desde el punto de vista de la investigación y más efectivo para la sociedad, para la policía, para los jueces y fundamentalmente para las familias que puedan recuperar esos cuerpos. José Carlos Beltrán, José Antonio Lorente, muchísimas gracias. Vuestras reflexiones y recomendaciones creo que han quedado claras dentro de la complejidad que supone este tema de las personas, los cadáveres no identificados y restos humanos. Una ley que obligue, que armonice, que unifique criterios, medios materiales y humanos que permitan aplicarlos y sobre todo aplicarlos con más sensibilidad y también iniciativa de la familia. Queda todo eso como mensaje de esta conversación que os agradezco muy sinceramente, José Carlos, José Antonio. Muchas gracias a ti, Paco. Gracias, José Antonio. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Paco. Gracias, José Carlos. Un abrazo a los dos. Hasta Estamos siempre, hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.